Por allá del año de 1911, la muy famosa pintura La Mona Lisa fue robada del Museo del Louvre en París. Y estuvo desaparecida por 2 años. No se podía encontrar ni siquiera una pista que ayudara a encontrarla, el famoso cuadro. Hasta que un día un empleado del museo encontró en un armario un vaso que tenía huellas digitales y le pareció sospechoso. Así que mandaron a investigar las huellas y resultaron que era de un hombre llamado Vincenzo Perugia, que era el autor del robo. Él había robado la pintura de París para poderla regresar a Italia. Pero el crimen fue casi perfecto, excepto porque había tocado con sus dedos ese vaso, mostrando así, amado hermano, que no existe el crimen perfecto. Hoy vamos a ver un crimen casi perfecto, si no fuera porque el mismo Dios lo atestiguó y trajo terribles consecuencias para Israel. Si recordamos un poco lo que vimos la semana pasada, vimos que Israel se alistó para la batalla para poder entrar y conquistar ¿cuál ciudad? Jericó, muy bien, la ciudad de Jericó, hermano, usted debería estar más alerta. Y antes de que Josué diera la orden para que atacaran, él dijo estas palabras: y será la ciudad anatema a Jehová. Anatema significa que estaba siendo dedicada para la destrucción de la ciudad. Toda la ciudad tenía que ser destruida y todas las cosas que están en ella. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que os hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Aquel día, el día de la conquista de Jericó, todo terminó en victoria. Todo parecía haber sido exitoso. Pero como vamos a ver el día de hoy, no todo fue exitoso. Yo he dividido este mensaje en 3 puntos y el primero lo he titulado Una derrota inesperada. Y va desde los versículos del 1 al 5. Y en el versículo 1 ya el autor de este libro comienza anunciándonos el problema que hay. Versículo 1, lo releemos, dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabni, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. En apariencia, todo se había hecho ese día conforme a la palabra del Señor. El Señor dijo, durante 6 días van a dar una vuelta y el 7º día van a dar 7 vueltas. ¿Israel hizo caso? Sí. Luego dijeron, el Señor dijo que en cada vuelta tenía que ir un desfile, ¿se acuerda? El ejército, una parte adelante, luego en el centro iban los sacerdotes con las trompetas y detrás iba el arca del pacto y detrás de todo iba el resto del ejército. ¿Lo hizo así los israelitas? Sí. Que no gritaran en ningún momento salvo cuando se diera la orden. Y cuando se dio la orden, Israel gritó. ¿Sucedió así? ¿Lo hicieron caso? Sí. La otra instrucción, que entraran, ahí se iban a derribar las murallas y que ellos tenían que entrar y tomar la ciudad y acabar con todo lo que existiera. ¿Lo hicieron así los israelitas? Sí. Todo parecía perfecto. Israel parecía haber ganado la batalla y en términos generales ganó la batalla, pero hubo alguien que perdió la batalla ese día. Acán, un hombre de la tribu de Judá, él tomó para sí lo del anatema, lo consagrado para el anatema. ¿Qué pasó? Sucedió que cuando Acán entró a la ciudad y entró posiblemente a la casa de alguna persona muy rica, encontró un botín que codició para sí. Recordemos que el Señor había dicho que todo lo de esa ciudad le pertenecía al Señor. Se iba a dividir las cosas en 2 cosas, lo que fuera oro, plata, bronce y este tipo de cosas, iba para el tesoro del templo, pero todo lo demás en juicio de Dios por el pecado de la ciudad,
iba a ser destruido. Israel no tenía que tocar absolutamente nada, era la primera conquista y quería el Señor mostrar la destrucción que viene por causa del pecado. Pero Acán nos dice que prevaricó. Ahora esta palabra prevaricó significa actuar a escondidas, traicioneramente, en secreto, como cuando tú vas y le robas un poco de comida a la persona que se levantó a traer algo a la cocina y le sacas del plato y te lo pasas a tu plato. Eso es actuar traicioneramente. Eso es hacer algo a escondidas. Implica un abuso de la confianza. Y en consecuencia a esto nos dice el versículo 1 que se encendió la ira del Señor. ¿Contra quién? No contra Acán solamente, contra los hijos de Israel. Ahora, ¿por qué el Señor se enojó contra todo Israel? ¿Por qué no se enojó solamente con Acán? Nuestra cultura es terriblemente individualista. Nosotros pensamos que nuestras acciones no tienen por qué molestar a los demás, ni las acciones de los demás nos afectan a nosotros. Nosotros vivimos como si fuéramos islas separadas. Pero no es así. Y en el caso de Israel es todavía más notorio esto, porque hay que recordar que el Señor hizo su pacto, el pacto del Antiguo Testamento, el pacto mosaico, lo hizo con Israel como un todo. Dios hizo su pacto con Israel, con todo el pueblo en sí mismo. Por eso la fidelidad al pacto no era demandado solamente de Josué o del sacerdote o de los ancianos del pueblo, sino que era demandada la fidelidad de todos. Todos tenían que ser fieles a Dios para que todos pudieran disfrutar de los beneficios del pacto con Dios. Por ejemplo, cuando el Señor estableció su pacto con Israel, le dijo en Éxodo capítulo 23, versículo 22, le dijo a Moisés: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, yo seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Dentro del pacto de Dios con Israel, él había dicho: yo voy a pelear por ti, básicamente. Tus enemigos, yo los voy a derrotar. Yo voy a ser enemigo de tus enemigos. Pero Israel, ¿qué tenía que hacer? Escuchar su voz, obedecer. Y Acán no había obedecido. Por eso la relación de Dios con Israel está bajo tensión. Pero eso es algo que Josué y los ancianos ignoran. Josué continúa con las tácticas militares. Él no sabe lo que ha hecho Acán. Acán lo ha hecho en lo privado. Y Josué continúa en el versículo 2. Vemos que Josué envía hombres de Jericó. ¿A cuál ciudad van ahora? A Ai. Ai era una ciudad mucho más pequeña que Jericó. Era una ciudad donde no tenía tanta defensa ni tantos soldados que pudieran hacer frente. Así que Josué utiliza la misma táctica que él ha utilizado en el pasado. Manda hombres para que reconozcan la ciudad. Estos espías van y regresan con una gran noticia. Versículo 3. ¿Cuál es la noticia? No suba todo el pueblo, le dice el reporte de inteligencia, dice esto. No suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allá, porque son pocos. Estos hombres, inteligencia por decirlo así, estableció que solamente bastaban unos 2,000 o 3,000 hombres para poder encargarse de la ciudad. Ahora, en el libro de Josué hay que prestar atención cuando el pueblo está actuando, porque el pueblo tiende a actuar de dos formas. O en reacción a la palabra de Dios, Dios ordena y el pueblo obedece, lo cual resulta en victoria. Y la segunda forma, como vemos a actuar al pueblo en el libro de Josué, es el pueblo actúa sin consultar a Dios
y eso termina mal. Y justamente, si usted se da cuenta, aquí no encontramos al pueblo yendo a consultar a Dios. Y esto va a terminar mal. Josué entonces envía 3,000 hombres, ya hizo caso a inteligencia, entre 2,000 y 3,000, él se fue a la segura, mandó 3,000 hombres. Y en el versículo 5, ¿qué fue lo que sucedió? Al final del versículo 4 dice que los hombres huyeron delante de los de Ai. Versículo 5, y los de Ai mataron de entre ellos a unos 36 hombres y los siguieron hasta la puerta, hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, y por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Qué es lo que sucedió con el pueblo de Israel? Fue derrotado. Ellos que acaban de, hermano, imagínense el baldazo de agua fría. Es como cuando tu equipo va ganando y pierde contra el último de la tabla. Cuando pierde contra el peor de todos, con el que tú dices, lo vamos a golear, terminan goleados. Es lo que sucede acá. Y el corazón del pueblo, es significativo esto que tenemos en el versículo 5. Nos dice que ahora es el corazón del pueblo el que desfallece, el que vino a ser como agua. Una expresión que significa que no puede permanecer firme. El corazón del pueblo se llenó de temor y de turbación. En los capítulos pasados vimos que esto ya había sucedido, pero con los enemigos de Dios. Rahab, por ejemplo, le dijo a los espías, nuestro corazón se ha quedado sin aliento. Y luego en el capítulo 5, versículo 1, el autor de Josué nos dice que el corazón de los habitantes de la zona se quedó sin aliento. Pero ahora, ¿cuál es el corazón desfallecido? El corazón de Israel. Ahora Israel es el que está turbado. Llegamos al segundo punto que yo le he titulado Entendiendo la situación, entre los versículos 6 al 15. En el versículo 6 encontramos a Josué. Él acaba de ver cómo su ejército ha sido derrotado y lo que hace Josué es ir al campamento y postrarse ante la presencia del Señor, rasgar sus vestidos. Esto era una forma cultural de mostrar dolor, de mostrar aflicción. Se cubre de ceniza, otra forma de cómo ellos mostraban que se sentían muy, muy afligidos. Y él comienza a orar. Mira la oración de Josué. Versículo 7. Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? ¿Cuál fue el veredicto que tenía Josué en su cabeza? ¿Por qué falló Israel? Porque Dios había fallado, básicamente. Porque Dios los había de alguna manera desamparado, no los había ayudado. En otras palabras, para Josué, el culpable de toda esta situación es Dios. Es Dios el que ha fracasado en su intento por pelear contra Ai. Y lo peor de todo es que ahora el resto de las naciones que están en esa tierra van a escuchar sobre esa derrota, van a cobrar ánimo. Ya ves, si Ai los pudo derrotar, ¿por qué nosotros no? Y van a ir a pelear y los van a acabar. Y esta es la forma como Josué interpreta la situación. Recordemos que Josué no sabe nada de lo que sucedió con Acán. Tú lo sabes porque ya te lo dijo el autor. Pero Josué en ese momento no lo sabía. Josué lo que ve es que el gran nombre de Dios está por ser manchado. Cuando no sabe que sí, el nombre de Dios ya fue manchado. Pero no por los cananeos. ¿Por quién fue manchado?
por Acán, por el mismo pueblo de Israel. Ciertamente Josué no entiende lo que pasa, pero él está en el lugar correcto donde tiene que estar una persona afligida. ¿Qué estaba haciendo Josué acá? Orando. Él estaba derramando su corazón delante de Dios. Sí, su oración no era correcta, pero el lugar donde estaba sí era el correcto. Lo cual me recuerda muchas veces a lo que me pasa a mí. Muchas veces, amados hermanos, nuestras oraciones son un cúmulo de confusiones. No entendemos lo que nos sucede, no entendemos las aflicciones que tenemos. Y gracias a Dios que Él por paciencia y en su bondad escucha esas oraciones llenas de confusión. Pero aún así las escucha y nos orienta, nos ayuda, nos enseña cómo debemos actuar. Josué, la oración de Josué refleja muy bien nuestras oraciones, llenas de confusión, sin entender lo que sucede. Pero nos muestra que tenemos un Dios paciente en los cielos, que quiere escucharnos, a pesar de que nosotros estemos sin entender lo que sucede. Es muy fácil perder la paciencia cuando alguien sabes que está enredado y confundido y no quiere entender, ¿cierto? Es muy fácil decirle a alguien, es que tú no entiendes, fuera de acá. Gracias a Dios que Dios no es así. Gracias a Dios que a pesar de la confusión de Josué, Dios lo escucha. Versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado el anatema y han hurtado y han mentido y lo han guardado de entre sus enseres. Dios le responde a Josué mostrándole cuál es la verdadera situación. Josué no debería estar llorando por el fracaso de Dios. Josué lo que debería estar haciendo es buscando cómo reparar el daño que Acán le hizo al pacto con Dios, a la relación con Dios. Aquí es la primera vez que Josué está escuchando lo que sucedió. Aquí es donde Josué está cayendo en cuenta de que Israel ha robado del botín que se había consagrado a destrucción. Claro, si todas esas cosas se habían consagrado a destrucción y un israelita lo tomó para sí, él también estaba consagrándose para la destrucción. Él, como dueño de aquellos objetos, tenía que recibir el castigo que Dios había prometido para la ciudad y para todo lo que en ello estaba. Recién Josué aquí se da cuenta de que Israel ha sido turbado. Israel está condenado al fracaso porque Dios ya no está con ellos. Pero mira el versículo 12, están las palabras de aliento de Dios. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Esto significa van a huir, por cuanto han venido a ser anatema. Hasta aquí, hermanos, son palabras durísimas. Ni estaré más con vosotros. Imagínate lo que es escuchar eso de la boca de Dios. No estaré más con vosotros. Pero gracias a Dios que el Señor no terminó ahí el versículo, sino que dice, sino que destruiréis el anatema en medio de vosotros. Ese sino es la luz de esperanza. Dios está dispuesto a perdonar al pueblo. Pero ¿qué tienen que hacer ellos? Tienen que destruir al anatema. Todo lo que fue consagrado a destrucción tiene que ser destruido. Ahora, quizás alguno pueda acusar aquí a Dios de ser inconstante, porque primero escoge a Israel como su pueblo como su pueblo especial, ¿cierto? Y ahora lo está castigando. Total, ¿no que es su pueblo especial? No, hermano, es que lo que estamos viendo de Dios es perfectamente coherente con su carácter. Sí, Israel tenía bajo el antiguo pacto una posición especial delante de Dios,
Pero esta posición especial también le daba una responsabilidad mayor que todas las demás naciones de la tierra. Se lo pongo de esta manera. Imagínate una traición. ¿De quién duele más que te traicionen? ¿De un ser querido, de un familiar, de una persona a quien tú amas? ¿O que te traicione, no sé, el cobrador de la combi? ¿O el que te vende papas? ¿Cuál traición duele más? Entre más cercana sea la persona, más te va a doler la traición. Lo que tenemos acá es coherente con el Señor. Si el Señor está castigando a las naciones de Canaán por sus pecados, y esas naciones no tenían la ley de Dios, pero tenían conciencia para darse cuenta que habían pecado delante de Dios, ¿cuánto más Israel no merece ser, en este caso, castigada por su pecado? Porque ellos tienen la relación con Dios y la revelación de Dios. Así que Dios está castigando a su pueblo por lo que ha sucedido. Versículo 13. El Señor le dice que santifique a su pueblo, que le diga que hay un anatema en medio de ellos y que tiene que ser quitado. Versículo 14. Le dice que al día siguiente tiene que llamar a las tribus. ¿Cuántas tribus tenía Israel? 12 tribus. Y de estas 12 tribus el Señor iba a escoger una. Y esa tribu iba a presentarse por sus familias. Y la familia que el Señor escogiere iba a presentarse por sus casas. Y de las casas que el Señor escogiere, se iba a presentar sus varones. Y el Señor iba a escoger uno de esos varones para mostrar quién era el culpable. Ahora, ¿por qué todo este proceso? ¿Por qué no le dijo a Josué de frente, sabes qué, Acán? ¿Por qué? Bueno, hay varias explicaciones para esto. En primer lugar, al hacerlo así, está trayendo ante su presencia a todo Israel. Israel tiene que recordar que el pecado es del pueblo en sí. Todo el pueblo se está presentando a compadecer ante Dios. Pero en segundo lugar, yo veo aquí una cosa, un acto de misericordia de Dios, porque le está dando tiempo a Acán para poder confesar su crimen antes. Para poder decirle a Josué, ¿sabes qué, Josué? Ni hagas tanta cosa. Aquí estoy yo fui, yo lo hice. La sentencia que da el Señor, versículo 15, es grave. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Así que llegamos al tercer punto, que yo lo he titulado Solucionando el problema, los versículos del 16 en adelante. En el versículo 16 vemos el proceso. Josué llama a las 12 tribus. ¿Y cuál tribu fue escogida? La de Judá. Para saber cómo escogerla, ellos usaban un instrumento que no se sabe muy bien cómo era, que se llamaba el Urim, que lo llevaba el sacerdote en su pectoral, y lo que hacían era tirar suertes básicamente. Porque la palabra dice que cuando se arrojan suerte, la decisión final es del Señor. Y en ese caso en particular se usaba para discernir qué era la voluntad de Dios. Se echaron suertes y sobre las 12 tribus, ¿quién fue la tribu que cayó escogida? Judá. Versículo 17. Y sobre las familias de Judá, los de Sera. Y luego vinieron las casas de Sera. ¿Y quién fue escogida? La casa de Zabdi. Versículo 18. E hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. La suerte cayó sobre Judá, sobre Sera, sobre Zabdi y finalmente sobre Acán. Yo me imagino la angustia de Acán. Él sabe lo que ha hecho, él sabe que es el culpable. Cuando de repente escuchan que escoge la tribu de Judá, él es de la tribu de Judá.
Luego escucha que escogen a la casa de Zabdi. Él es de la casa de Zabdi. Luego escucha que escogen a la casa de Zera. Y él es de allí. Cada vez el círculo se está haciendo más pequeño. Hasta que finalmente queda en evidencia quién es el culpable. Acán. Pero vemos que hasta aquí Acán es incapaz de mostrar arrepentimiento. Él no puede decir, yo lo hice. Tiene que Josué decirle, mira el versículo 20. ¿Lo tiene conmigo, hermanos? ¿Está conmigo? Sí. Versículo 19, perdón. Josué le dice, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y recién ahí Acán confiesa, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, un lingote de oro de 50 siclos de peso. Lo codicié y lo tomé. Lo codicié y lo tomé. De ahí la importancia, amado, de los 10 mandamientos. ¿Cuál es el 10º mandamiento? No codiciarás. Si Acán hubiera guardado ese último mandamiento, no hubiera permitido la codicia en su corazón. Y como permitió la codicia, violó también el 8º mandamiento, no robarás. Él terminó codiciando y tomando. Ahora Josué, versículo 22, como buen juez, manda a buscar las evidencias. Los mensajeros van, revisan la tienda y efectivamente, versículo 23, regresan con todo lo que habían encontrado. Todo era conforme a lo que había dicho Acán. Versículo 24, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, los hijos de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y Josué le dijo, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los hijos de Israel los apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Esta historia no puedo decir que tiene un final feliz en ese sentido. Este hombre recibió lo justo. No se le hizo injusticia, porque los habitantes de Jericó estaban condenados por sus pecados a morir y ser quemados. Y al tomar Acán las cosas de los de Jericó, él se estaba uniendo a Jericó. Él y su familia se estaban uniendo a Jericó para sufrir esta muerte. Lo que tenemos acá, amado hermanos, es la expresión de la ira de Dios. Mira el versículo 26 para terminar. Y levantaron sobre él un montón de piedras que permanecen hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Amado hermano, este es el segundo montón de piedras que se levantan. ¿Se acuerda cuál fue el primer montón de piedras que se levantó? Cuando cruzaron el Jordán. ¿Qué representaba aquel montón de piedras? ¿Pero qué hablaban sobre Dios? Su poder, ¿no es cierto? Su gloria. ¿Cómo puede partir un río en dos para que el pueblo pase en seguro? Pero ahora tenemos otro montón de piedras acá. ¿Qué hablan acerca de Dios ese montón de piedras? Que Él es un Dios justo y santo, que no tolera el pecado. El culpable tiene que morir delante de Dios. Y estas son las consecuencias fatales de haber descuidado el pacto con Dios. Luego de que Acán muere, el Señor se vuelve
de su ira. Se ha restablecido la relación con Israel porque se ha hecho justicia. El mal fue tratado, el pueblo fue reconciliado y ahora Dios está de nuevo en medio de su pueblo. Aquí me quiero sentar a pensar en un momento. Para nosotros es muy fácil ver a Acán y decir, qué bárbaro, ¿por qué lo hiciste? Acán, ¿por qué lo hiciste? ¿Tú crees que lo hubieras hecho diferente? ¿Tú crees que tú tienes la capacidad innata de haber podido resistir la tentación de tomar lo que no era tuyo? Quizás tú me digas, pastor, pero yo nunca he robado. Pero has hecho cualquier otra cantidad de muchos pecados. Recuerda que el problema en sí mismo no es un pecado en particular. El problema es violar el pacto de Dios. Amado hermano, cualquiera de nosotros estaría exactamente en la misma posición de Acán. Acá cualquiera de nosotros hubiera terminado haciendo exactamente lo mismo. Y esto, amado hermanos, es de temer. Es de temer. Porque si mi relación con Dios dependiera de mis acciones, hermano, de una vez traiga las piedras y la antorcha, por favor. Porque no puedo yo sostenerme. Por él no puedo sostenerme. Aquí es donde entra Cristo Jesús. Cristo Jesús es todo lo contrario a Acán. Acán dice, yo codicié y tomé. Y por eso quebrantó el pacto de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo permaneció firme a la ley de Dios sin violarla. A diferencia de ti y de mí, nunca la violó ni un solo día de su vida. Él permaneció firme, fiel hasta el final en todas las cosas que el Señor mandó en la ley. Él las cumplió a la perfección. Pero sin embargo, él recibió la misma maldición que recibió Acán. Acán fue muerto bajo la ira de Dios, hecho maldición por Dios por haber robado. Nuestro Señor Jesucristo, sin haber robado, sin haber hecho algo malo, pero él sufrió también la maldición de Dios, la ira de Dios. Dice la palabra que él fue hecho maldición, porque maldito es todo aquel que es colgado del madero. Él, siendo absolutamente inocente, él sufrió el mismo destino de Acán. Pero ¿por qué el Señor hizo tal cosa? Porque él estaba en Cristo castigando tu pecado. En Cristo él estaba castigando la ira, el enojo que tenía sobre ti. Él estaba depositando en Cristo Jesús. Y cuando él muere, muere bajo la absoluta ira del Señor, para que tú puedas tener hoy una nueva vida. Hebreos capítulo 7, versículo 26 nos dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de presentar sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque hizo esto una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. ¿Sobre qué sangre está fundada nuestra relación con Dios? Sobre la sangre de Cristo. Él en la cruz selló el nuevo pacto, el camino único, verdadero y final. Todo aquel que quiera tener una relación con Dios tiene que hacerlo a través de la fe en Cristo Jesús. Y eso es maravilloso para nosotros, porque significa que ese pacto nunca será quebrantado. Amado hermano, si dependiera de ti, el pacto se viola, se quiebra y tú mereces morir. Pero el pacto depende de ¿quién? De Cristo. El pacto depende de Cristo. Ahora, esto nos da una gran noticia a nosotros. Ezequiel capítulo 36, versículo 26.
el Señor dice, yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Sabe lo que tenía Acán? Un corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amado hermano, en Cristo Jesús nosotros recibimos lo que no tuvo Acán. Acán no tenía la capacidad de obedecer a Dios porque su corazón era duro y necio. Pero el cristiano ha recibido un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que tiene la capacidad de poder obedecer a Dios. Por eso Pablo nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Bajo qué estamos nosotros hoy? Bajo la gracia del Señor. Esto, como lo vemos en este capítulo, no significa que podamos jugar con el pecado. No, amado hermano, no debemos jugar con el pecado, no debemos. La historia de Acán nos tiene que llamar la atención de que Dios aborrece el pecado. El pecado del cristiano no es menos aborrecible que el pecado de Acán. No es que Dios ahora por gracia tolera los pecados para que tú puedas vivir de la manera que quieras. No. Para que tú veas la gravedad de tu pecado. ¿Qué tuvo que hacer Jesús para perdonarte? Tuvo que recibir toda la ira de Dios, todo el azote de Dios. Eso muestra lo terrible que es el pecado de Dios, del hombre delante de Dios. Pero nos tiene que llevar a considerar, amado hermano, que la santidad es lo que nos conviene. La santidad conviene a tu casa, dice la palabra del Señor. También este texto nos tiene que llevar a considerar algo. El pecado de uno afecta a los demás. De una u otra manera, el pecado de uno afecta a los otros. Esto lo vemos claramente, por ejemplo, cuando pecan las cabezas, ¿no es cierto? El pastor en una iglesia, el padre o la madre en una casa. ¿Sufre o no sufre toda la familia cuando, por ejemplo, hay infidelidad en el matrimonio? ¿Usted cree que los hijos dicen, es el problema de mis padres, yo no tengo problema alguno con eso? No, hermano, no. Hay un dolor, hay un quebranto, hay una aflicción que cargan todos los que están involucrados. Somos un solo cuerpo. Y no importa si es el pecado del más pequeño o del más anciano de nosotros, todos estamos unidos en este cuerpo y el pecado de uno nos afecta a todos. Por eso, amado hermano, usted tiene que buscar vivir en santidad. Luche contra el pecado. Si usted ha estado dejándose, si usted ha estado retrocediendo, luche contra el pecado. Si usted necesita ayuda, hable. Busque un hermano maduro que pueda aconsejarle, que pueda acompañarlo en el proceso para que usted supere el pecado. No se calle, amado hermano, porque aquí no estamos para tirarle piedras a nadie. No vamos a hacer aquí un monumento. Ahí está el montón de piedras donde antes se sentaba fulano de tal. No, amado hermano, no funciona así. Porque usted peca, yo también. Usted necesita paciencia y misericordia, yo también. Gálatas nos dice, amados hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Considérense que ustedes mismos también pueden llegar a ser tentados. No se trata de levantar monumentos de piedra,
pero sí se trata de entender de que el pecado es grave y yo no puedo jugar con él.